Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar el estudio bíblico. Como todos los martes, vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, en el que ya también nos encontramos en la recta final. Estamos en el capítulo 26. Y como Hechos tiene 28 capítulos, pues estamos ya ahí casi al final de todo. Y vamos a hacer en primer lugar una oración. Le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dirija. Así confiamos este tiempo en sus manos. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú estás con nosotros siempre. Nos bendices, nos cuidas. Trabajas en nuestra vida, Señor, quitando impurezas, perfeccionándonos. Y somos muy conscientes, porque tú nos lo has enseñado, que el trabajo más importante lo hace tu palabra en nuestra vida. Es como un agua que nos limpia, es como un martillo que quebranta las durezas en nuestra vida. Es el poder que sale de tu boca y que transforma, nos cambia. Y ahí estamos cada día esforzándonos en venir a tu palabra y dejar que tu palabra siga transformando todo nuestro ser. Aquí hay un grupo de tus hermanos, estamos reunidos en tu nombre, aquí en persona, pero también a través de las redes, de internet. También hay un grupo de hermanos que nos reunimos en tu nombre con un mismo sentir, porque tenemos el mismo espíritu, hemos sido bautizados en el mismo bautismo y tenemos la misma motivación, porque tú eres el que obra en nosotros. Por eso te buscamos cada día a través de las Escrituras y nos sentimos parte de tu reino y buscamos tu dirección siempre, hoy también. Guíanos, dirígenos, danos sabiduría. Que todo lo que podamos hablar sea la palabra que necesitamos escuchar cada uno y siempre para edificar tu iglesia, para que tu reino siga extendiéndose hasta el último de la tierra. Toca corazones para que más y más hermanos sientan la motivación de reunirse. En primer lugar, si es posible en persona y si no, pues a través de internet. Y juntos meditar las Escrituras, tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a los que estáis aquí. Qué bueno veros y que seamos así un buen grupo. Y a los que están en internet, pues también bienvenidos. A los que lo ven en diferido porque no pueden verlo en directo, pues también tiene mérito, porque el directo siempre tiene la cosita esa, ¿no?, de que ay, voy a conectarme, que es la hora. Pero el que lo ve en diferido es porque tiene motivación, sin duda, porque busca la palabra del Señor, si no, pues no lo harían. Y ahí hay también un buen grupo de hermanos. Estamos en Hechos capítulo 26, hemos visto los primeros 11 versículos. Tenemos a Pablo hablando ante el rey Agripa. Recuerda que Agripa es un rey que, aunque es rey de una parte del territorio de Israel, pues no es temeroso de Dios, ni cree en Dios, ni nada. O sea, él está ahí porque lo han puesto como rey. Roma le ha permitido ser rey, y es un rey que viene ya de genealogía. El bisabuelo de Agripa, ¿qué hizo? ¿Por qué se le conoce así negativamente al bisabuelo de este Agripa que tenemos aquí? Ese que hizo matar a los niños de El bisabuelo, sí, era Herodes, porque este es descendiente de los Herodes, Herodes Agripa. El bisabuelo mandó matar a todos los niños menores de 2 años con el afán de matar a Jesucristo, al Mesías prometido. Hasta preguntó, o sea, que era consciente que las Escrituras decían que el Mesías nacería. Así que fíjate que ahí estaba Satanás detrás de eso, porque cualquiera, si hubiese pensado el Mesías, temor a Dios, ¿no?, respeto, pero no, dijo, ¿dónde dicen las Escrituras que nacería el Mesías? Y ahí los entendidos en las Escrituras, en la corte de Herodes, dijeron, pues en Belén, la más pequeña, tú Belén Efrata, es la ciudad de David,
ahí, y ahí que mandó matar a los menores de 2 años. Y el abuelo, el bisabuelo hizo esto, y el abuelo de Agripa, ¿por qué se le conoce? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Decidlo, señores, si os equivocáis no pasa nada. Os pongo una multa y ya está. El abuelo fue el que mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y el padre? ¿Qué hizo el padre? Era una familia con méritos. ¿Qué hizo el padre? No, ese fue el bisabuelo. El de los niños fue el bisabuelo, el abuelo fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista, ¿y el padre qué hizo? No. El padre es el que martirizó al apóstol Jacobo, al apóstol Santiago. Fue el que mandó matar a filo de espada hasta Jacobo, Santiago. O sea que es una familia pues, que tiene... Y ahí está Pablo, ante el descendiente de todas estas joyas que han hecho méritos de sobra pues, para ganarse un buen lugar en el infierno. Y ahí está Pablo, pero Pablo ni se asusta, ni se preocupa, ni nada, porque él conoce muy bien a la familia de este hombre, de este rey Agripa. Y ya vimos el otro día, el martes pasado, que cuando él comienza a hablar, habla con mucha educación, con una gran elocuencia. Pablo es un hombre culto y está delante de todo el concilio. Ahí hay magistrados, está el gobernador Festo, están, bueno, ahí hay oficiales, hay de toda la élite del gobierno de Roma y del gobierno que acompaña a Agripa. Y Pablo se ponía a la altura. Él dijo una vez: a los judíos me he hecho judío, a los griegos me he hecho griego. O sea, él, para transmitir mejor el mensaje del Evangelio, se adaptaba a los oyentes. Si se iba a un barrio bajo ahí donde está lleno de drogadictos y eso, pues les hubiese hablado así, de una forma que le entendiesen. Si se reunía con los gobernadores, pues les hablaba en otro nivel para que les llegase el mensaje. Porque el objetivo nuestro siempre es ese, transmitir el mensaje del Evangelio a cualquier persona, a toda criatura. Y a veces es difícil transmitir y hablar con según qué personas, pero a cada persona tienes que saber llegarle. A cada persona tú tienes que intentar. Hay personas aquí en la calle que son drogodependientes, que son delincuentes, y muchas veces pues tenemos ocasión de hablar con ellos. Y te das cuenta que es difícil porque están como en su mundo, ¿no? Pero es difícil en cada nivel social, con según qué personas es difícil. Hay una mujer por aquí, por las calles, que siempre se te acerca y te pide para el autobús, para el teléfono, para lo que sea, ¿no? Se llama Rosa y es drogodependiente. Igual también consume alcohol, no sé. Pero ella alguna vez vino a la iglesia, alguna vez. Y entonces, alguna vez se me va a acercar para pedirme y entonces me reconoce y dice: "Ay, hola pastor", y ya se va. Pero yo siempre le digo: Rosa, Dios te ama. Dios quiere rescatarte de la vida en la que te encuentras. Y ya está, no está ahí dispuesta a escuchar mucho más, pero tú en su nivel, tú le hablas, le dices, ¿no? Y hay muchos así. Laura, algunos la conocéis, aquella joven que también llevamos una vez a Centro Recto y duró solo un día, pues también te la encuentras muchas veces por ahí, por las calles. Y a una vida, pues si tuviese que deciros ahí el historial. Pero también muchas veces me cruzo y me saluda: "Víctor, adiós". Y yo siempre le digo, no hay ocasión para hablar porque siempre va de paso, ¿no? Adiós. Yo siempre le digo: Laura, Dios te ama. Él te sigue buscando, no te olvides. Y ya está, y el Señor pues puede tocar el corazón de una persona en su tiempo. Pablo está ante un auditorio muy difícil. Fíjate, Agripa, sus antepasados, el currículum familiar que tiene. Y ahí está el gobernador romano y están todos los oficiales, están todos ahí. Pero Pablo no está pensando: mejor me callo, ¿para qué les voy a predicar? Esto va a ser muy difícil, ¿a quién voy a convencer? No, él les está hablando. Y les está dando su testimonio
pero al dar el testimonio le está predicando a Cristo. Porque vimos la primera parte, hemos dicho, del versículo 1 al 11, que vamos a recordar, y así continuaremos en el versículo 12 al 15. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Bueno, imagínate, ¿no? Ahí están escuchando todos, y como decíamos el martes pasado, esto tiene que causar un impacto en los judíos y en la gente que está ahí. En la multitud se dejan llevar ahí por la ira, por el odio, pero en medio de toda esa muchedumbre seguro que hay alguien, tiene que haber alguien que esté escuchando a Pablo y esté pensando, esté meditando y esté preguntándose cosas. ¿Y qué le hizo cambiar a este? Era fariseo, hijo de fariseo, eso lo acaba de decir. A mí me conocen todos entre los judíos. Pablo era famoso entre todos los judíos, no tenía que presentarse. Todos sabían quién era Saulo de Tarso. Y él cuenta cómo perseguía a la iglesia y de qué manera la perseguía, con todo el celo que se puede tener en entregarse a una causa. Pero él argumenta, y fíjate el argumento tan tremendo, o sea, ahora me persiguen por haber recibido lo que se nos prometió, lo que a nuestros padres se les prometió, la venida del Mesías. Y el Mesías ha venido, y yo lo he recibido y lo estoy disfrutando. Y porque hablo de la resurrección de los muertos, por eso se me persigue. O sea, fíjate la paradoja, ¿no? Pero eso es la religión. Y en todos los tiempos, por ahí hemos andado, las cosas no cambian. Muchas veces aquellos que predican el verdadero evangelio son perseguidos aún desde los propios círculos religiosos o cristianos. Y ahora, a partir del versículo 12 en adelante, vamos a leer hasta el 15, lo que hace Pablo es volver a relatar su encuentro con Jesucristo cuando iba en dirección hacia Damasco. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeaba a mí a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este relato aparece varias veces en el libro de Hechos. Lo hemos visto ya 2 veces y esta es la tercera. Porque Pablo, primero lo contó Lucas, tal como él narrando los hechos históricos, pues lo relató. Después Pablo ya utilizó este testimonio ante los judíos, ahora lo vuelve a hacer ante Agripa. Y de los 3 textos, este es el más entero, el más completo, podríamos decir, es el que más detalles tiene. Los textos no se contradicen, se complementan. Y este es el que es más rico en detalles.
lo que Pablo hace es que él hace notar, que se enteren todos los que me están escuchando, que yo iba en una misión de odio y persecución. O sea, yo iba hacia Damasco. Iba bajo los poderes y en comisión de los mismos líderes que ahora me están acusando y juzgando. O sea, a mí me dieron poderes el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín, y yo iba hacia Damasco con esos poderes en mi mano para perseguir cristianos, para intentar exterminarlos a todos, que no quedase ni uno solo. Y esto es importante y esto Pablo lo quiere resaltar. Que sepáis lo que yo era antes. Yo vivía con un odio tremendo a todos estos que seguían a ese tal Jesús de Nazaret. Quería exterminarlos a todos, porque creía que eso era la voluntad de Dios. Y yendo hacia Damasco, en el camino cerca de Damasco, nos rodeó una luz, dice, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate. Todos, y estos días que hace tanto calor, ¿verdad? Cuando sales a la luz del sol, al mediodía, no puedes mirar al sol. Miras al sol y te quedas ciego. No puedes mantener la mirada. El resplandor del sol nos hace cerrar los ojos, mirar hacia otra parte. Pues dice que les rodeó una luz que era más fuerte que el resplandor del sol. Y la Biblia utiliza esa misma expresión en diferentes lugares para referirse a Jesucristo en su esplendor, cuando Cristo se manifiesta como lo que es el Rey de Reyes, el Dios creador, pues siempre se vio ese resplandor. Lo vieron los que le acompañaron en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 2. En el 1, y leo el 1 y el 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Ves cómo Jesús era montañero? Se iba a los montes, y no a cualquier monte, a un monte alto. O sea, él dijo, vamos a subir un 3000. Bueno, no había 3000 por aquí, pero el Sinaí, que sí que Moisés se lo subía, y tenía mérito porque se lo subía con alpargatas, y no llevaba ni ropa de montañero, ni mochila, y llevaba lo que tenía. Y el Sinaí está en 2400 y pico, es un monte respetable porque parte de un nivel muy bajo, o sea que es una montaña importante. Se los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y dice, fíjate lo que dice, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué privilegio el de estos 3 discípulos, estar en ese momento allí. No sé si, me imagino que tuvieron que hacer así y apartar la mirada, porque si dice que su rostro resplandeció como el sol, imagínate, ¿no? Y este era el Jesús hombre, solo que por un poco de tiempo recibió ese destello de lo que había sido la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, y que ahí en el monte pues se pudo ver y la pudieron contemplar estos 3 apóstoles. Y claro, cuando Juan tiene las visiones del Apocalipsis y ve a Jesucristo y lo ve ya en gloria, pues en diferentes textos se menciona exactamente lo mismo. La primera vez que Juan lo ve, en Apocalipsis 1:16, Juan está explicando lo que está viendo a Jesucristo en el trono, en su gloria, y entre otras cosas dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo puedes ver la cara de alguien y que parezca como el sol cuando resplandece en su fuerza? Es un símil, igual que ha usado Mateo al hablar de cómo vio a Jesucristo en el monte. O sea, es para tratar de ilustrar. ¿Y cómo es ese resplandor? Pues no sé cómo decirte. ¿Qué es lo más resplandeciente que los hombres observamos? Pues el resplandor del sol, en su fuerza, al mediodía. Pues así, parecido a eso, era el rostro de Cristo. En el capítulo 10, un poquito más adelante, en el versículo 1, dice, vi descender del cielo
Otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahí se le llama a Jesucristo un mensajero fuerte, un ángel fuerte. Y nuevamente se utiliza este símil, esta característica, su rostro era como el sol. Pues eso es lo que Pablo vio en el camino a Damasco. Fíjate cómo fue el resplandor, que Pablo se quedó ciego. Durante 3 días no vio nada. Quizás su ceguera hubiese sido ya permanente, pero el Señor le devolvió la vista después de los 3 días. El Señor le mandó: ves a casa de Ananías y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo obedeció y estuvo allí, y a los 3 días recibió otra vez la vista. Pero el resplandor fue tan fuerte que lo dejó ciego. Y solo a él. Los que iban con él no lo vieron. O sea, Cristo se manifiesta a quien quiere o a quien está dispuesto a recibirlo. Y esto tiene una enseñanza para nosotros, porque no estoy diciendo de que Cristo se te pueda aparecer esta noche. ¿Te gustaría que se te apareciese Cristo así, como a Saulo? Algunos han hecho así con la cabeza, porque no, hombre, no sé yo, ¿no? Se me voy a tener que quedar ciego unos cuantos días. Y vaya susto, ¿no? Que te pegas, estás ahí en la habitación y un resplandor como el sol allí dentro de tu habitación. Bueno, pero en el fondo sí queremos que se nos apareciera. Pero no, seguramente no se te va a aparecer, estate tranquilo. Pero sí que Cristo se nos manifiesta y nos habla, y lo hace a través de su palabra. Hay personas que reciben la palabra de Dios y la reciben como que el Señor les está hablando, y hay otros que vienen a la Biblia y la leen pues casi como por obligación, ¿no? Porque soy cristiano, tengo que leer este libro. Voy a usar un plan de lectura bíblica en un año. Y coges, que no digo que esté mal, está bien. Pero no es tanto mi preferencia. Entiendo que la Biblia se tiene que leer, y si te la lees en un año, genial, pero tómate tu tiempo. Si te tienes que parar en un texto ahí 2 o 3 días, párate en un versículo 2 o 3 días. No tengas prisa por quererte leer la Biblia en un año. Tómate el tiempo que haga falta. Pero si puede ser un incentivo, uno de esos planes de lectura, pues adelante. Utilízalo. Pero la palabra de Dios te va a hablar si tú vienes a ella con propósito. Si te acercas a la Escritura esperando que el Señor te hable. Y la Biblia, es triste que la Biblia no haya sido descubierta por muchos que se llaman cristianos. Hay muchos cristianos, pero muchos, que son cristianos y que después de años de ser creyentes no descubrieron lo que la Biblia es. Y de pronto un día la descubres y ya no puedes dejar de estudiarla, meditarla, leerla, memorizarla, predicarla, porque un día la Biblia, la palabra de Dios, toma el significado que tiene, que es ese, es la palabra de Dios, y transforma tu vida, aún siendo ya creyente. Te revoluciona todo por dentro y te lleva a cuestiones profundas, trascendentes. Por eso Dios seguro que ha salido al encuentro de tu vida. Si estás aquí y estás escuchando esto, es porque el Señor salió a tu encuentro y te dijo: tienes que descubrir mi palabra. Y ahí estamos, descubriéndola todos. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues lo llamó por su nombre 2 veces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la pregunta. Y esto nos indica 3 cosas. Una, que el llamamiento de Dios es personal. Siempre Dios te llama por tu nombre. Este día en un estudio estábamos hablando de seguir a Jesús, en el estudio de Timoteo. Y hablábamos de eso, de cómo Jesús fue y llamó a los discípulos. Y muchos de ellos que escucharon su voz le siguieron. A Pablo Jesús lo llamó, Saulo, Saulo, y Pablo lo siguió. Y el Señor te llama y te llama por tu nombre. O sea, la relación de Dios contigo es personal. No es que tú formas parte de un grupo y Dios trata con el grupo. Dios trata con el grupo, Dios trata con la iglesia, Dios trata con el mundo, pero Dios trata de una forma íntima y personal contigo.
La relación de Dios con nosotros es íntima, es exclusiva, es entre el Señor y yo. O sea, Dios te llama por tu nombre. Él te conoce mejor que nadie. Te conoce mejor que tú mismo. Porque nosotros a nosotros mismos aún nos llegamos a sorprender a veces. Pero al Señor, el Señor no le sorprendemos jamás. Él sabe anticipadamente cuál es tu reacción. Él conoce lo que vas a decir antes que lo digas. Dios sabe todo de nuestras vidas y a pesar de eso confía en nosotros, nos llama a su servicio, nos hace partícipes de lo suyo. Como dice la Biblia, somos sus colaboradores. Y es un privilegio que el Señor pues haga todo eso en nuestras vidas. Saulo, Saulo, Jesús lo llama de forma personal por su nombre. El Señor te llamó a ti por tu nombre. Igual no escuchaste la voz que te decía tu nombre cuando el Señor te llamó, pero en el Espíritu lo hubieses escuchado. El Señor te llama por tu nombre. También aquí aprendemos que la naturaleza mal dirigida de tus pasiones te puede llevar a algo equivocado. En el caso de Saulo, a perseguir cristianos. Él tenía buena intención, pero con las buenas intenciones no nos basta. Las buenas intenciones no nos aseguran que tomemos el camino correcto. La buena intención tampoco justifica nuestras malas acciones. O sea, yo puedo tener buena intención, pero tengo la obligación de saber que lo que quiero hacer es lo correcto. O sea, Dios nos ha revelado en su palabra la verdad y tenemos la obligación de conocer esa verdad. Yo antes os he dicho que no todos los cristianos han descubierto la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no a todos los cristianos se les enseña la palabra, se les discipula, y en muchas iglesias la Biblia ocupa un lugar representativo, pero no ocupa el lugar que le corresponde. Y entonces la gran mayoría de esos creyentes no conocen los temas bíblicos. A mí me sorprende cuando, como profesor del seminario, voy a visitar iglesias y estoy mínimo 3 meses en una iglesia dando las clases de seminario, y a veces hablas de temas que se da por sentado que son tan básicos que todos los creyentes tienen que conocerlos. Y a veces estás explicando cosas muy básicas y no quieres entrar mucho a explicar eso porque dices, esto ya se lo saben todos. Pero entonces te das cuenta que no, y tienes que rebobinar y decir, espera, vamos a tomar un tiempo para explicar esto. Los rudimentos de la fe que Pablo le tenía que decir a los corintios, teniendo que ser ya maestros, maduros, todavía os tengo que hablar de los rudimentos de la fe, después de tantos años. ¿Y por qué ocurre eso? Pues yo lo he visto, ¿no? Creyentes que llevan años, y si les preguntas temas doctrinales básicos, los ves perdidos por ahí pensando, no sé si eso lo he escuchado alguna vez, pero... Y dices, no, hombre, no puede ser. La palabra de Dios tiene que impregnar nuestra vida, tiene que salir por cada poro de nuestra piel. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios porque es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es lo que te transforma, lo que cambia tu manera de pensar. Claro, el creyente que no toma ese camino que Dios nos muestra, intenta hacerlo por sus fuerzas y por sus medios y se siente fracasado, frustrado, porque no lo consigue. Claro, si solo hay una manera, que es la que Dios nos ha dicho. O a la manera de Dios o a la tuya. Y si lo haces a la tuya, pues ya sabes el resultado. Y la tercera cosa que aprendemos aquí es que precisamente esa naturaleza, por el desconocimiento, por la falta de comunión, pues nos lleva a cometer cosas que son, pues en el caso de Pablo, lo más insensato que podía hacer, perseguir a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, eso era lo más insensato que uno podría llegar a hacer. Pablo creía que estaba defendiendo la causa de Dios y estaba yendo contra Dios. ¿Te das cuenta el desconocimiento a dónde te puede llevar? El no conocer bien las Escrituras, el no venir a escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios, ¿te das cuenta de que te podrías encontrar en la dirección totalmente opuesta a donde tú pretendes ir? O sea, yo creo que estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Yo me considero un buen cristiano. Yo pienso que
Y resulta que no, que estabas yendo en dirección contraria. ¿Y qué hace Dios? Pues tiene que salir a tu encuentro y te tiene que dejar ciego tumbado en una cama para que reacciones y digas, ¿pero qué está ocurriendo aquí, Señor? ¿Pero qué ocurre? Como Job, ¿no? ¿Te has leído bien los diálogos de Job con Dios? Pero Señor, allí está Job discutiendo con Dios, pero hay unos dilemas ahí profundos. Y al final del libro, pues Job comprende y dice, es verdad, ahora lo entiendo. Antes de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. ¡Wow! ¡Qué engañado que estaba! Yo que me pensaba el hombre más justo de la tierra y pensaba así, Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job varón justo y perfecto? Y él se veía así, pero resulta que le faltaba mucho. Y es cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, cuando nos vemos realmente como somos. La palabra de Dios, siempre la palabra de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y estas palabras cambiaron el mundo de Pablo, revolucionaron su vida. Y él lo está contando a este grupo de gente importante. Yo era así, yo perseguía la iglesia, yo perseguía a Jesús de Nazaret, pero estaba equivocado. Y mira que yo creía que estaba en lo correcto y trataba de fundamentarme en las Escrituras y pensaba que agradaba, pero estaba equivocado. Y Cristo tuvo que salir a mi encuentro. Y esas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues, cambiaron toda su vida. Él entendió varias cosas, por lo menos 4. Una, que Jesús estaba vivo, no estaba muerto. Él no creía que Jesús estaba vivo. Él sabía la historia de los cristianos. Y sabía que a Jesucristo lo crucificaron y lo sepultaron. Y después dijeron que había resucitado, pero él no se lo creía, como otros muchos judíos. No, eso debió ocurrir algo. Igual los discípulos robaron el cuerpo. No tenía mucho sentido, porque cuando tú analizas todo eso objetivamente, no hay por dónde cogerlo. La tumba estaba custodiada por soldados romanos, experimentados. Un soldado romano no se dormía haciendo una guardia lo ejecutaba. Y menos un grupo entero de soldados romanos que estaban custodiando una. Y los discípulos iban a venir a robar el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos? Sálvese quien pueda. O sea, huyeron todos. El más valiente, Pedro, no, yo iré, si hace falta, iré contigo a la muerte. Y aquella misma noche, maldiciendo que no conozco a Jesús de nada. No sé de qué me estáis hablando. Negó a Jesús 3 veces. Estos hombres no tenían el coraje, ni los medios, ni absolutamente nada para imaginarse que podían venir a robar el cuerpo de Jesús. Y mucho menos, si fueron ellos los que robaron el cuerpo de Jesús, mucho menos iban a vivir como vivieron después de eso. Si ellos sabían que lo que estaban predicando era una farsa, una mentira, ¿en serio todos ellos iban a ser capaces de morir como mártires por una mentira? ¿Iban a estar dispuestos a que los encarcelasen, los torturasen, los decapitasen o los crucificasen porque ellos sabían que era una mentira? Esto es, no, hombre, 1 o 2 fanáticos igual es difícil, pero igual. ¿Pero todos? Pero bueno, cuando uno no quiere ver y no quiere creer algo, pues se busca cualquier argumento, por absurdo que sea. Y Pablo se refugió en que, no, este hombre murió y no sé por qué, pero desapareció el cuerpo. Bueno, está muerto. Pero ahora se le aparece y lo está viendo ahí, y lo está viendo con un resplandor y con gloria. Así que lo primero es que Pablo aprende que Jesús no está muerto, está vivo. Segunda cosa, él aprende que Cristo reina en gloria y no condenado en vergüenza, porque el que moría en una cruz era maldito. Y Pablo sabía que la Escritura dice eso, maldito todo aquel que muere en un madero. Y él habla a los corintios y en otros pasajes habla de la locura de la predicación, la locura de la cruz. O sea, Pablo dice, sí, esto es una locura, predicar a Cristo crucificado es una locura. Y en nuestro tiempo no nos suena a locura, pero en los tiempos de los primeros cristianos era una barbaridad, era una locura. Porque la cruz para nosotros ahora tiene un significado, pero para ellos tenía otro. O sea, la cruz era un lugar de tormento, un lugar vergonzoso, era el lugar donde moría la escoria, lo peor de la sociedad.
Era un lugar en el que se les crucificaba para castigarles, matarles, pero para exponerles. No era una muerte rápida, era una muerte lenta, dolorosa, expuesta, que todos los viesen. Estando en la cruz, y aún a veces con vida, venían las aves de rapiña y se les empezaban a comer las carnes allí. Y era lo más desagradable que te puedas imaginar, una crucifixión. ¿Y tu Dios ha muerto en una cruz? Y Pablo era consciente, porque él lo había creído, que la predicación de la cruz es una locura para los judíos y para los griegos. Pero es que Cristo por nosotros se hizo maldición. Cristo escogió ese tipo de muerte porque ahí cargó el pecado de todos nosotros. Y por nosotros Él se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte más indigna. Pero ahora Pablo, en un instante en el camino a Damasco, acaba de comprender que Jesús no está condenado en vergüenza, Jesús reina en gloria. Está viendo un resplandor que sus ojos no son capaces de soportar. En tercer lugar, acaba de comprender que perseguir a los cristianos es perseguir a Dios mismo. O sea, se le acaban de abrir los ojos. Y parece una paradoja. Se le han cerrado porque se ha quedado ciego, pero no, se le han abierto. Ahora él está dándose cuenta. Yo perseguía a los cristianos y resulta que estaba persiguiendo al propio Dios, a quien pretendía yo defender. Y cuarta cosa, estaba luchando, por lo tanto, contra Dios mismo. O sea, se había convertido en enemigo de Dios. Él que pretendía ser el mejor de los judíos y resulta que era el peor de los hijos de Dios, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Y él después, en sus cartas, lo llega a decir. Y por último se me apareció a mí como un abortivo, yo que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Jesucristo. Pablo tenía que transformar su mente. Y él solo no podía hacerlo. Cristo tuvo que salir a su encuentro. Y a veces, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra mente, pero a veces, como no somos capaces de venir a recibir la palabra, como no nos da hambre por la palabra, pues Dios tiene que hacer algo. Y Dios tiene que provocar algo. ¿Y cuántos creyentes en medio de una tribulación reciben esta visión y son abiertos sus ojos y sus vidas cambian? Pablo dice que tomemos conciencia de esto, no sea que nuestras tribulaciones sean en vano, porque siempre la tribulación viene a nuestras vidas con un propósito de parte de Dios. La tribulación produce paciencia, y la paciencia fe, y la fe, y ahí hay toda una serie de cosas que vienen a raíz de la tribulación. Pero no siempre necesitaríamos tribulación si somos capaces de empezar a devorar la palabra de Dios como un alimento diario. No hay otro camino. Y si no somos capaces, pues Dios, como nos ama, pues utiliza otros medios. Y Dios tuvo que transformar la mente de Pablo mediante ese primer encuentro. Y después Dios continuó la obra en su vida. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, seguimos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo es comisionado. Todavía ni sabe Pablo lo que está pasando, pero Dios ya lo está llamando a un propósito. Es necesario que hagas esto. Levántate y ponte sobre tus pies. O sea, es algo así como decir, venga, no tenemos tiempo que perder. Vamos, tenemos que irnos. Fíjate, Pablo está allí en el suelo, que no ve nada con el resplandor, está, puedo decirlo así, está conmocionado, porque su vida en ese instante se ha derrumbado todo. O sea, todo lo que él creía
por todo lo que él luchaba, todo lo que él era, en un instante se le ha venido todo al suelo. Se ha quedado con las manos vacías. O sea, en ese momento, si tú tienes tiempo para pensar un poco, que Dios, el Señor no le dejó a Pablo ni eso, pero si tú empiezas a pensar, dices, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué he hecho hasta ahora? O sea, es ese instante en el que te das cuenta que toda tu vida fue una farsa, pura hipocresía. Lo que hacías, lo que vivías, lo que creías, tus esfuerzos, tus planes, tu futuro, en un instante te quedas ahí, sin nada, diciendo, vaya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero con ese sentimiento de que te queda como de haber perdido tu tiempo. Te quedas con la sensación de que has perdido años valiosísimos de tu vida, que no van a volver. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Tomaste un camino equivocado y cuando fueron abiertos tus ojos te quedas ahí como diciendo, ¿pero qué he hecho con mi vida? Es una sensación como decir, he arrojado parte de mi preciosa vida al cubo de la basura. Pero el Señor no le deja a Pablo ahí que se tome su tiempo para pensar. No hay tiempo para eso. Pablo, levántate, ponte sobre tus pies. Tenemos trabajo. Te estoy llamando para que seas ministro y testigo mío. Vas a ir a los judíos y vas a ir a los gentiles para rescatarlos de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a la protección de Dios. Levántate, vamos. Pablo iba comisionado por los líderes religiosos judíos para perseguir cristianos. Él se lo acaba de decir al auditorio. Yo iba con poderes de los mismos que estáis aquí hoy para perseguir cristianos. Él iba comisionado y llegó a Damasco, pero comisionado por otro, por el Señor. Cambió su objetivo, cambió su comisión, su propósito, su llamado. O sea, su vida se transformó en un instante. ¿Qué tendrá Dios preparado para ti? Pues ni te lo imaginas, pero el Señor nos llevará en su voluntad a donde Él quiera. Así que Pablo es nombrado ministro y testigo, son esas dos palabras que aparecen ahí. Y es interesante que diga que tienes que ser mi testigo. Esa palabra que le dice, tienes que ser testigo mío, te he puesto, versículo 16, por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y meditando en eso, pues el Espíritu Santo me mostraba que uno diría, te he puesto por testigo de las cosas que has visto. ¿Y qué es lo que has visto, Pablo? Un resplandor muy grande en el camino. Va a haber muchas cosas a partir de ahora, pero ¿sabes que Pablo ya ha sido testigo de muchas cosas? Ha sido testigo en primera fila de cosas que otros no han visto, pero él sí. ¿Cómo qué? Pues como, por ejemplo, lo que pasó en el capítulo 7 de aquí de Hechos. ¿Qué ocurrió en el capítulo 7? Mataron a Esteban. Y Pablo estaba allí. Fue testigo de todo lo que ocurrió ese día. Hechos, capítulo 7, al final del capítulo dice que trajeron las ropas, bueno, al final del pasaje, no del capítulo, en el capítulo 8, versículo 3, ahí dice que Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba hombres, mujeres, los entregaba en la cárcel. Y aquí en el capítulo 7 pues nos dice, en el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea que el Señor le está diciendo a Saulo, y me vas a ser testigo de las cosas que has visto. Y Pablo vio cómo murió Esteban. Cualquiera en el lugar de Esteban moría maldiciendo, insultando, protestando, gritando, pero Esteban no murió así. Y Saulo estaba viendo todo eso. ¿Cómo murió Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así murió Esteban, proclamando la grandeza de su Dios, de Jesucristo. Así que Pablo ha sido testigo de muchas escenas que ni están aquí contadas en el libro de Hechos. Él dice que entraba a las casas y arrastraba incluso de los cabellos a la gente, los sacaba a rastras, los entregaba a las autoridades, a los soldados. Cuando votaban, ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos? Saulo daba su voto. Sí, yo estoy de acuerdo, yo quiero que lo maten. Y él era testigo de todo eso, de cómo hombres, mujeres, niños eran perseguidos, arrastrados, torturados, y él veía la fe de esas personas. Él era testigo de todo eso. Lo que has visto. Me acuerdo de las palabras de Lucas al comenzar su evangelio, en el capítulo 1, el versículo 2, pero voy a leer el 1 y el 2. Acuérdate que Lucas es quien está escribiendo también Hechos, y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas no fue apóstol, no conoció a Jesús personalmente. Lucas tiene otra perspectiva a la hora de escribir el Evangelio. Lo escribe desde una posición más de erudición. Lucas es médico, es una persona estudiosa, se nota cómo habla. Oh, excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien poner todas las cosas en orden, y habla como una persona culta que estudió, que se preparó. Pero dice que él hizo un trabajo de investigación hablando con todos los testigos, los que con sus ojos vieron todas esas cosas desde el principio. Y este es muy buen trabajo, porque él habla con uno y habla con otro y contrasta lo que me ha dicho este y lo que me ha dicho el otro. O sea, el apóstol que vivió con Jesús, alguien podía pensar, bueno, es que este estaba autosugestionado a ver a Jesús con una perspectiva, con unos ojos, era su discípulo, es normal que explicase esto y que exagerase cuando Jesús hizo no sé qué, pero no fue el caso de Lucas, y los 4 evangelios concuerdan. Lucas no tenía este peligro de haberse dejado influenciar por conocer a Jesús personalmente. Lo que hizo Lucas fue hablar con todos los testigos y someter a juicio lo que le estaban diciendo y contrastar a ver si me están mintiendo o me están diciendo la verdad. Porque si uno le cuenta una versión y otro le cuenta otra distinta y dice esto no cuadra, pues aquí me están mintiendo. O sea que él hizo un trabajo de investigación profundo, pero utilizó a los testigos oculares. Y uno de sus principales testigos fue Pablo. No tanto quizás para escribir el Evangelio, pero sí para escribir el libro de Hechos. Pablo fue el principal testigo que Lucas utilizó para estar argumentando, documentándose en todo lo que él va a escribir aquí en el libro de Hechos. ¿Te has dado cuenta que Jesús le dice a Pablo, me apareceré a ti? ¿Le dice? Dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, me he aparecido a ti y me voy a seguir apareciendo a ti. Así que Pablo fue un hombre privilegiado en el sentido de que el Señor lo tomó y trató con él de una forma única que no ha tratado con otras personas. A algunos se les apareció Cristo, pero no como a Pablo. Pablo fue único en cuanto a esta forma que recibió de parte del Señor, porque se le apareció. Tenemos algunas referencias en el Nuevo Testamento, pero sospechamos por algún que otro pasaje que Cristo se le apareció muchas más veces
Y esto honra a la persona de Pablo, que no fue por ahí presumiendo nunca de que, mira, a mí Cristo se me aparece. Nunca hizo eso. Al contrario, ya hemos dicho, él hablaba de sí mismo de una forma despectiva. Yo lo que fui, no tengo derecho a estar aquí. Yo perseguí la iglesia, yo perseguí a mi maestro, ahora a Jesús yo lo perseguí. ¿Cómo pude estar pensando en eso? Es increíble. Ahora, con el amor que Pablo le tiene a Cristo y pensar que él persiguió a Cristo, eso a él lo desbordaba, no era capaz de asimilarlo. Por la gracia de Dios él estaba en pie y cumplía su misión porque se sentía perdonado. Pero él nunca fue por ahí diciendo, Cristo se me ha aparecido. En este tiempo que vivimos, a cualquier pastor o los que se llaman hoy en día apóstoles y profetas, ¿se les aparece Cristo? No esperan ni que llegue la hora de la reunión, ya lo están contando por todas partes. Hermanos, tengo que confesaros algo tremendo que me ha ocurrido. He visto la gloria de Dios, Cristo se me ha aparecido. ¿Pero cómo se te apareció? Sí, yo estaba ahí, vi un resplandor por la ventana. Fue Cristo que se me apareció. No, a lo mejor fue, yo qué sé, un relámpago ahí en la lejanía o un fogonazo de un cohete, yo qué sé. O sea, si se les apareciera Cristo, ya no hablaban nada más que de eso. Ya no había predicación de Biblia ni nada. Ya era cada predicación, cada estudio, cada no sé qué. Os voy a contar cuando Cristo se me apareció. O sea, se vive de eso, ¿no? De lo sobrenatural, lo milagroso, y pensar que yo soy mejor que vosotros porque a mí Cristo se me ha aparecido. A ver, ¿a quién se le ha aparecido Cristo? A nadie, ¿verdad? A mí sí. Un súper ungido. Así van un montón. Y no se les aparece Cristo. Pero ven cualquier cosa o, tristemente, en el peor de los casos, se lo inventan, así literalmente. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque en los postreros tiempos habrá muchos hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, engañadores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. Hay que tener cuidado. El siervo de Dios tiene que ser humilde ante todo y tiene que tener características singulares, como lo que es predicar la palabra y exaltar a Cristo, no exaltarse a sí mismo nunca. El verdadero siervo de Dios no busca su exaltación. Juan el Bautista hubiese tenido motivos para exaltarse, pero nunca escucharás a Juan que dijese, ¿habéis escuchado lo que Cristo dijo de mí? Dijo que no se ha levantado un profeta como yo. Cuidado, Eso ha dicho Jesús. ¿Pero qué hizo Juan? Humillarse. Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Cristo. Él, cuando vio a Jesús, puso la atención en Jesús. Este es de quien yo os he dicho. Viene delante de mí. Y Cristo se llevó un montón de discípulos de Juan. Muchos discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Nunca encontrarás que Juan dijese, Cristo me está robando las ovejas. ¿Por qué? Porque él sabía su papel, lo que Dios tenía preparado para él. Él iba a preparar el camino del Señor. Y por ese motivo Jesús dijo, por el carácter de Juan, dijo, no se ha levantado un profeta como Juan. Y añadió, pero en el reino de los cielos, aún Juan no es el más importante, los niños son los más importantes. O sea, ese carácter humilde, sencillo, de no buscar la vanagloria, sino tratar de exaltar el nombre del Señor. Te recuerdo algunos textos en los que algunas de esas apariciones o manifestaciones especiales de Cristo hacia Pablo, vimos una en el capítulo 18, aquí en Hechos, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Notas cómo ahí de pronto se le aparece en una visión y le dice lo que tiene que hacer? Pues también en el capítulo 22, versículo 17 al 21 también lo vimos. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. ¿Notas ahí lo que antes decíamos? Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo cuenta algunas de estas apariciones o encuentros con Jesús, pero lo cuenta de una forma circunstancial, porque en la historia que está explicándose, él cuenta esto, o mejor dicho, lo cuenta Lucas. O sea que ni siquiera es Pablo el que está escribiendo esto. O sea, circunstancialmente Pablo le ha contado a Lucas, sí, porque cuando estaba en esta ciudad, Pablo, ¿por qué no huiste? ¿Por qué no? No, porque el Señor me dijo, Cristo me dijo. Y entonces, por las circunstancias del relato de la historia, pues él cuenta, Cristo se me apareció. Pero así como tan sencillamente, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Entonces yo me quería ir o yo quería hacer y Cristo se me apareció y me dijo, no lo hagas porque no sé qué, no sé cuántos. O sea, Pablo nunca vivió del rédito de decir Cristo se me aparece. Nunca presumió de eso. Jamás lo hizo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Leeremos versículos del 2 al 4. Segunda Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cómo que conozco a un hombre? Está hablando de él mismo. Pero esa es su actitud. No dice, y hace 14 años yo fui arrebatado. No. O sea, toma esa actitud de humildad. Conozco a un hombre. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, él estuvo en un lugar, en la misma presencia de Dios, y eso sí que está contado con los dedos de la mano. Hablaríamos de Isaías, hablaríamos de algunos así excepcionales en la Biblia que tuvieron la visión del reino. Y dice la Escritura, tuvieron la visión, porque Pablo ni siquiera el mismo Pablo sabía cómo fue. Si fue arrebatado en cuerpo, fue solo en el espíritu, no sé bien cómo ocurrió, pero estuve en la misma presencia de Dios, lo que se conoce como el tercer cielo. Y escuché cosas inefables, o sea, no tengo palabras para poder explicar lo que allí experimenté, lo que escuché, lo que viví. Pero esto otra vez lo está contando porque el tema no es que yo fui arrebatado. Está contando eso para poder decir a continuación, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me puedo gloriar. Y entonces habla del aguijón en su carne y que es un aguijón necesario para eso, para que no me llegue a la vanagloria en ningún momento. Porque Dios me está utilizando con poder y yo podía llegar a creérmelo. Y porque Dios me ama, me ha dado un aguijón en el cual me siento débil. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces está contando lo de ser arrebatado al tercer cielo y no entra en detalles. Lo dice ahí. Un versículo, el versículo 4. Nada más. Cualquiera de estos que yo te decía antes se pasaría media vida hablando de ese momento. Ya no predicaría nada más. Pero Pablo solo hace referencia al hecho para explicar la lección que él quiere transmitir. Y en Gálatas 1:12 dice, voy a leer el 11 y el 12, el clave es el 12, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está esa declaración. O sea, Jesucristo le mostró todo lo que Pablo tenía que decir. El evangelio que os predico no es un mensaje de hombre, no viene de mí como hombre, ni siquiera me lo enseñó un hombre. Fue el propio Señor Jesucristo el que me lo dio. Y eso no quiere decir que él no fuese instruido como hombre. Él fue a casa de Ananías, como Jesús le dijo, ves, y allí recibirás instrucciones, y Dios utilizó a Ananías en Damasco para instruir a Pablo,
y estuvo 7 años por lo menos así como apartado de la actividad y de un ministerio público activo. No estuvo callado, desde el primer día Pablo predica, enseña y trata con cosas, pero hasta que comienza el primer viaje misionero pasan mínimo 7 años, y en esos 7 años él está con creyentes, con hermanos, pero la principal instrucción y el principal mensaje de lo que él va a predicar se lo dio personalmente Cristo a través de esas formas en las que Cristo se le apareció y le habló. Le dice en el versículo 17, librándote de tu pueblo, estoy en Hechos 26, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y alguno dirá, pero no lo ha librado, está prisionero. Y el pueblo está presionando para que lo maten. Sí, pero hasta el día de hoy lo ha librado. Porque si fuera por el pueblo judío, tu pueblo ya lo habrían matado. Y si hubiese sido por los gentiles también. Porque tanto unos como otros atacaron a Pablo con la intención de matarle. Y no lo mataron, ¿por qué? Porque el Señor lo libró. Y ahí el Señor se lo prometió. Y Dios cumple sus promesas. Librándote. Y nos quedamos en el versículo 18. Para que abras sus ojos. ¿Cómo va a abrir Pablo los ojos de todos estos incrédulos? Por la predicación del Evangelio. O sea, para que abra sus ojos. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Ir y predicar la palabra. Y la palabra es la que abre los ojos. Antes estábamos ciegos y ahora vemos. ¿Cómo es que vemos ahora? Porque la palabra de Dios nos iluminó. Es la luz, la lámpara en nuestro camino. La palabra de Dios nos ha hecho sabios. Nos ha dado a conocer todo lo que es de Dios. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y nuevamente, lo hemos dicho en muchos estudios, no hay puntos intermedios, o estás en las tinieblas o en la luz, o estás en Satanás o estás en Dios. O sea, la gente que no cree en el Señor están en las tinieblas y hay que luchar para llevarlos a la luz. Están bajo el poder, dice, de la potestad de Satanás, están bajo el poder de Satanás, hay que sacarlos de ahí para que ahora vayan al poder de Dios. No hay puntos intermedios. Cuando tú veas a las personas, las tienes que ver a través de los ojos de Jesús. Él las veía como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, perdidas. Todo aquel que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador está bajo la potestad del enemigo de Satanás y está muerto espiritualmente. Por eso, hermanos, no podemos dormir, no podemos relajarnos, tenemos que luchar y predicar la palabra para rescatar a cuantos más, para abrir los ojos. Pablo tiene este mandato del Señor, pero este mandato es para ti también. O sea, el Señor te envía para que abras los ojos de esas personas. Piénsalo, familiares, amigos, conocidos. Si tienen una oportunidad de creer es porque tú puedas abrir sus ojos. Y aquí entre líneas hay un mensaje, ¿no? Yo no soy el que abre los ojos, no, claro. Es el Espíritu Santo utilizando la palabra. Pero ¿quién es el instrumento? Tú. O sea, yo soy el instrumento, yo soy el que llega a la persona y le digo, mira, Dios dice en su palabra. Y ahí de pronto yo estoy lanzando aquello que el Espíritu Santo va a usar para iluminar a esa persona para que sus ojos sean abiertos. Cuando vayas a hablarle a alguien, cuando te encuentres con alguien y tengas la oportunidad de hablarle, piénsalo así. Tienes el mandato del Señor de abrir sus ojos. Voy a leer un texto y terminamos. 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los hombres no ven, están ciegos, tienen sus ojos cerrados porque Satanás los ha cegado y nosotros tenemos el mandato del Señor de abrirles los ojos. Y no olvidemos que Pablo le está hablando a un auditorio lleno de magistrados, gobernadores, está el rey Agripa en primera persona ahí, a quien le está hablando, pero ¿te das cuenta de lo que Pablo les está diciendo? Todos vosotros estáis bajo el poder de Satanás. Y Dios me envió a mí para abriros los ojos. O sea, él está contando su testimonio, lo que Cristo le mandó que haga, pero el mensaje está ahí.
Y estos que le están escuchando están recibiendo ese mensaje. Bueno, ya vimos el otro día, ¿no?, que Festo y Agripa y todos estos al escuchar el mensaje se sienten incómodos. Para, Pablo. No me interesa ese mensaje. Pero Pablo no se calla, Pablo lo predica. Porque aunque muchos quieran seguir ciegos, de tanto en tanto alguien por ahí abre los ojos. Y eso es lo importante y vale la pena. Nos despedimos aquí, lo dejamos por hoy. Se nos ha cumplido el tiempo, así que despedimos a los hermanos que están en internet. Que el Señor os cuide y os bendiga. Un abrazo a todos. Si Dios quiere, mañana miércoles a las 9 de la noche nos volvemos a ver. Y los que estamos aquí, los que podéis